Ayer subimos un vídeo respuesta, ¿no? Que hablábamos en relación a los 613 mandatos que tiene de Ecuador, Ah, de Charlie, de Ecuador. Ecuador. Ayer hablábamos de los mandatos de Dios que da al pueblo de Israel. Al pueblo judío les da pues 613 mandatos, ¿no? Y hablábamos pues un poco si seguían vigentes o no estos mandatos. Y bueno, siempre hay esta confrontación, ¿no? Que si esa ley era para los judíos, si no, si esa ley está abrogada, si está vigente. Entonces, nosotros entendemos que esa ley hay una parte que está vigente, hay otra que está abrogada y hay otra que sigue vigente pero no aplica porque las condiciones han cambiado. Por ejemplo, cuando habla de la higiene de la mujer, ¿no? Correcto, sí, sí. Tenía una aplicación para ese tiempo porque también en aquella época la gente no se solía bañar, ¿no? Todos los días, entonces Dios tiene que tomar unas restricciones y unas Eran, leyes. Ujú. eran leyes de sanidad que aún, bueno, hay cosas que obviamente hoy en día no tenemos, no ponemos en práctica, pero en esa época preservaron al pueblo judío de muchas enfermedades que sí cogían a los egipcios y a las naciones circundantes y Dios los protegió de esa manera porque pues obviamente era un campamento Ujú. gigante. Ajá. Entonces tuvo que tomar pues una serie de leyes estrictas, ¿no? Para preservar la salud de un pueblo que pues podía enfermar, ¿no? Por cualquier... Y Por cualquiera de cualquier cosa. Ujú. Aquí Javier nos pregunta que qué opinamos sobre la circuncisión. Bueno, la circuncisión era un ritual dado a Israel, pero también fue dado para todas aquellas personas que querían formar parte del pueblo de Dios, tenían que circuncidarse, ¿no? Antes de Cristo lo tenían que hacer. Era la señal distintiva de su pueblo porque tomar ese paso era tomar un paso, pues, por una cosa es decir, sí, acepto a vuestro Dios, pero claro, el aceptar a Dios en aquel tiempo implicaba circuncidarse, por lo tanto, aparte de que, como dicen, hace daño, es esto, es el hecho, pues, de que era doloroso, no había lo que hay ahora, aparte, el pueblo de judío se lo hacía cuando el niño, pues, tenía Era pocos pequeño. días. En cambio, las personas que aceptaban y querían entrar en el Israel y seguir al Dios de Israel, pues entonces debían de circuncidarse ya a edades más avanzadas. Entonces era para ellos una prueba y que quien se circuncidaba es porque realmente la circuncisión la tenía de corazón, ¿no? Que eso es lo que significa la circuncisión. 8 días, correcto. Entonces, la circuncisión tenía una aplicación para aquel tiempo, era un ritual para aquel tiempo, pero no aplica ahora. Porque lo que estamos hablando es la circuncisión, es la de corazón, la que El cuenta. pecado, ¿no? Ajá. Entonces, claro, arrancar esa carne, ¿no? Sacar el pecado, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Por así decirlo. La limpieza también Ajá. tenía que ver con todo eso, ¿no? También. Ahora bien, ¿hay que circuncidarse ahora, sí o no? No hay que hacerlo en el sentido religioso, pero si surgen problemas de salud y para una mejor salud, es mejor, dicen, circuncidarse para temas de salud en esa Y zona. de De higiene, ¿eh? higiene, sí, sí, O sea, sí. más que nada, tanto en el pueblo de Israel como tenía un simbolismo, tanto Espiritual, simbolismo espiritual y también querían preservar la salud. preservar la salud. Entonces era la parte Sí. de la higiene también. Ajá. Pero entonces era eso, era algo que era una ley ceremonial que apuntaba a algo, apuntaba también a Cristo, ¿no? Cristo, una vida sin pecado, la carne de Cristo, él vino en carne pecaminosa pero sin pecado, ¿no? Entonces la circuncisión también era símbolo de Cristo. Una vez viene Cristo, ya no es necesario, como dice Pablo, circuncidarse, eh, pero bueno, tenemos amigos que no es que estén circuncidados, sino que simplemente al nacer, pues por algún problema, lo que sea, pues tienen O que sea, hacerlo y ya está, pero no tiene un carácter religioso como tenía anteriormente. si no tiene la connotación religiosa, hoy en día se hace más por la parte de salud y obviamente de higiene. Ujú. La Biblia dice que no es necesario vacunarse, nos dice CSA.
Sí, es correcto. Es En que Éxodo, ¿no? Nos lo dice, pero sí, sí. Dios nos dotó de un sistema inmunológico que es una bendición. Nuestro cuerpo trabaja en pro de la protección, digamos, de él mismo. Lo que pasa es que obviamente nosotros hemos debilitado nuestro cuerpo y vienen las infecciones, vienen las bacterias, vienen los virus y obviamente en la actualidad pues lo que más se aconseja es lo de las vacunas, pero Dios nos puede proteger, obviamente, si nosotros llevamos un buen estilo de vida, una buena dieta y los 8 remedios naturales, que todo esto lo tenemos obviamente en nuestra página web, aquí en TikTok. En nuestra página web hablamos de los 8 remedios naturales, de la salud, Sí, en www.laverdadilustrada.com. Lo tenemos también en YouTube. Entonces, sí, no es buena. Las vacunas no son buenas, para nada. Aparte, en Éxodo 15:26 nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, es en obediencia a esas leyes, es una promesa también para nosotros, ¿no? Y aquí habla pues un poco también de la alimentación, ¿no?, que tenía el pueblo de Israel. Por eso el pueblo actual de Israel, aunque no crean en Jesús o incluso sean ateos, como ellos han guardado la ley por tradición, eso implica y significa que ese pueblo, si lo miramos en estadísticas, creo que es Israel creo que es el estado o el país con menos casos de cáncer, ¿no? En todo el mundo. Entonces, incluso en la peste negra, en Europa, en ¿no? Europa fueron los que no tuvieron, no les dio la peste negra. Porque Les tenían echaron la culpa a y les ellos. echaron la culpa a ellos y decían que la peste negra, como a ellos no les daba, pues era porque ellos eran los que la habían propiciado, ¿no? Cuando en verdad ellos la evitaron. ¿Por qué? Porque llevaban una buena salud Y buena higiene. en obediencia a las leyes de Dios. Aparte, recordemos que en aquella época, en la Edad Media, la gente a veces se duchaba una vez al año, dos, tres como máximo, ¿no? En cambio, el pueblo de Dios pues tenía unas leyes en las cuales pues eran de higiene, aunque no hablaba de ducharse cada día, pero sí de hacer higienes y limpiezas de manera regular. Entonces el pueblo de Dios, aunque no habían aceptado a Cristo, pues seguía obedeciendo eso y eso les trajo pues bendición y salud. Claro, todo eso y obviamente si nosotros llevamos ese estilo de vida y salud en nuestras vidas, pues no tenemos por qué contraer las enfermedades que contraen los pueblos que no adoran a Dios ni tienen estas leyes de la salud. Ajá. Javier nos dice: me asalta una duda, ¿la iglesia adventista se considera parte del Israel de Dios? La espiritual, obviamente que sí. Sí, sí que es cierto que como organización habrá parte que será Israel y hay otra parte que no, que simplemente no es iglesia, aunque lleven el nombre, pero no son iglesia porque no siguen al Cordero donde quiera que va. Pero nos encontramos que el Israel de Dios no solamente está conformado por personas de dentro de la iglesia adventista, sino de la iglesia pentecostal, evangélica, católica, y tantas y tantas y tantas iglesias y denominaciones que hay. Eh, Todas aquellas personas son la iglesia de Dios, que siguen al Cordero donde quiera que va, en base a la luz que reciben y que tienen. Y todas ellas pues son llamadas a salir de esas organizaciones en las cuales pues quizás no se está predicando la verdad, e ir no a la iglesia adventista, sino a la verdad de la Biblia, para conformar y ser un remanente en base a lo que dice la palabra de Dios. Eduardo dice, hola, buenas tardes. Sí. He sentido que la espiritualidad está por arriba de la religión. ¿Cómo entenderíamos esta pregunta? Obviamente que la religión y la espiritualidad Van unidas. van de la mano, porque si nos acercamos a Dios y como entendemos que religión es volver a ligar al hombre con Dios, entonces, ¿y Dios qué es? Espiritual, entonces tienen que ir de la mano. Claro. Entonces la espiritualidad no está ni arriba ni abajo, está en el mismo nivel. Lo que pasa es que la espiritualidad
tal y como se está enseñando actualmente, la espiritualidad también puede ser una persona que es atea, o no atea, sino que no cree en el Dios de la Biblia y se considera una persona espiritual porque cree en energías, en etcétera. Entonces la espiritualidad también no es una palabra que nosotros usemos demasiado, pero a veces tiene connotaciones un poco del movimiento Nueva Era, ¿no? Personas muy espirituales, pero en cambio están... la enseñanza del yoga y de todas estas prácticas pues están alejadas de la Biblia. Entonces también espiritualidad y religión están muy unidas, pero según qué contexto están a las antípodas una de la otra. ¿Qué religión fomentan? ¿No? Les pregunta Víctor o Sí. Victory. Nosotros somos protestantes, cristianos protestantes, creemos lo que dice la palabra de Dios y tenemos afinidad con la iglesia adventista, sobre todo en la iglesia adventista de mediados del siglo XIX y principios de siglo XX. Una vez murieron todos los pioneros, pues la iglesia fue en decadencia y bueno, tenemos pues algún vídeo que explicamos un poco sobre la historia la historia de la de la iglesia. iglesia adventista, que si la queréis ver está en nuestro canal de YouTube y se titula ¿Ha apostatado la iglesia adventista? Entonces ahí hablamos un poco, quien quiera conocer la iglesia adventista, lo que creían los pioneros y lo que cree ahora, ahí tratamos del tema en 4 vídeos de unos 15 minutos cada uno, muy gráficos, ilustrados y bueno, de enorme bendición, creemos. Sí. Sí. Nos dicen aquí... ¿Ustedes son una iglesia cristiana independiente o pertenecen a una iglesia más grande? Bueno, nosotros creemos en Cristo, lo que hablábamos. Y bueno, sí, compartimos y hemos ido a la iglesia adventista, pero nuestro centro es la Biblia y Cristo. En relación, aquí nos preguntan, bueno, afirman, ¿no?, que los judíos no creen en Jesús como Mesías ni como profeta. No, correcto. Hay judíos que sí, los judíos mesiánicos, pero la amplia mayoría del pueblo judío no creen en Jesús ni como Mesías, ni como Hijo de Dios, ni como profeta, ni como nada. Creen que existió, pero que fue un impostor, ¿no? Sí, aquí... Pregunta. Sí, nos dice, perdón, estoy perdido, ¿no? Dice, sí. ¿qué tiene que ver la circuncisión con la higiene? Esto nos lo dice JCCA. Creo que llegué tarde. Vale, estábamos explicando, bueno, veníamos hablando se ha preguntado sobre la circuncisión, qué pensábamos. Y bueno, explicamos que en la época del pueblo de Israel, cuando Dios les dijo que se circuncidaran, era una parte de la higiene y también una parte de una enseñanza, de una educación que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Y que hoy en día la aplicamos nosotros a la parte espiritual, que tiene que ver con quitar eso que sobra, porque la circuncisión es algo que sobra, por decir algo. Y que eso que sobra es el pecado. Entonces, símbolo del pecado. Símbolo del pecado. Entonces ahora nosotros lo tomamos en la parte espiritual, que obviamente hay gente, lo decía Alexis, que hay gente que conocemos que se la ha hecho por cuestiones de salud, de higiene, pero obviamente nosotros no lo hacemos por cuestión no lo practicamos, sino obviamente es la circuncisión del corazón, la limpieza del pecado. Y en relación a la higiene, pues recordemos eso, que la piel lo que hace es tapa, ¿no? Y entonces eso, si no se limpia bien, pues puede traer infecciones. Entonces, si la persona está circuncidada, pues eso es más fácil, por así decirlo, de limpiar. La limpieza. Nos preguntan sobre los testigos de Jehová. No sabemos si es una pregunta... Bueno, es una pregunta general, ¿no? Y los testigos de Jehová. Vamos a dejarlo en qué opinamos, ¿no?, sobre los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, bueno, tienen doctrinas correctas y tienen otras doctrinas que para nosotros no son correctas. Por ejemplo, ellos creen que Cristo es un ser creado, creen también el tema de la transfusión de la sangre, que no se puede hacer. Luego ellos también creen en el milenio en la tierra, en eso comulgan con muchas otras denominaciones, a diferencia de nosotros, que creemos que el milenio es en el cielo. Y bueno, una labor que hacen que es bonita, que es la de ir a predicar, como dijo Cristo, ¿no? Y van de 2 en 2 y van a predicar. Lo que pasa es que
esto pues les lleva a muchos problemas y son tildados de Fanáticos. sí, muchas veces de manera injusta, ¿no? Pero bueno, creemos que dentro de ellos pues hay iglesia también de Dios y bueno, tienen pues eso lo que decíamos, doctrinas correctas y doctrinas erradas. Algún día ya hablaremos de ellos más Sí, ampliamente. sí, pero como personas obviamente siempre lo que decimos nosotros, en cada Hmm, denominación hay almas fieles, sí. que es lo que pensamos. Sí, a ver, aquí nos dice ella, creo que podrías o podríamos hablar del pecado original, ¿no? Nos Ah, pregunta. del pecado original. Ujú, Wow, un tema muy interesante porque es algo que no sembraron, no tiene sustento bíblico, no mm, lo sembró la organización católica de que todo niño que nace en pecado. nace en pecado, o sea, ya es pecador. Y entendemos que una cosa es que yo tenga la naturaleza pecaminosa y otra cosa es que sea ya pecador por mis actuaciones, por mis pensamientos. Y sabemos que un niño, un bebé, no tiene uso de conciencia, entonces sería un Dios injusto que imputa de una vez un pecado Alguien que no tiene conocimiento del pecado a alguien que no tiene o de la ley. conocimiento de Eh, la ley, que recor- es la que por la ley nosotros sabemos que hay pecado. Recordemos que la única definición que tiene la Biblia de pecado la encontramos en 1 de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí es el pecado, cuando una persona infringe la ley. Para infringir la ley hay que conocer la ley, ¿no? Y aparte Correcto. también hay que conocer la ley que Dios ha establecido, ¿no?, en nuestros corazones. Pero un bebé no tiene, un niño recién nacido, no tiene conciencia, no tiene conciencia de distinguir lo bueno de lo malo. Entonces no se le puede imputar el pecado. Esto lo que ha llevado el pecado original es a llevar a que los niños pues tienen que ser bautizados de pequeños, porque si muere un bebé recién nacido y no ha sido bautizado, se pierde, ¿no? Porque tiene pecado, ese pecado original, pero esto no es así. La vida del bebé, hasta que no tiene conciencia, pasa en base a lo que crean y vivan los padres. Si los padres son salvos, ese bebé será salvo. Si los padres se pierden, ese niño seguramente se va a perder. En ese momento los padres, hasta que él Hmm, cumple una edad, son conciencia de él. O sea que el pecado original no existe. ujú, No, yo no nací cometiendo pecados porque estaba en el vientre de mi madre, hmm. tenía Nacimos, pecado. nacimos con una naturaleza caída. A diferencia de Ujú, Adán, Adán vino con una naturaleza no caída. ujú. Entonces, sus apetitos, sus pasiones, todo eran en acorde a la voluntad de Dios. Es decir, cuando él comía, comía a las horas adecuadas, comía lo que era adecuado, no tenía deseos e inclinaciones hacia el mal. Pero nosotros, en cambio, una vez entra el pecado, ya recibimos esta naturaleza, esta herencia de la naturaleza caída. Y no es que heredemos el pecado ya en nosotros, sino que heredamos esa naturaleza carnal, que no es espiritual, y por lo tanto nuestras pasiones y nuestras tendencias cuando no conocemos a Cristo siempre son hacia el mal, ¿no? Entonces, en el nuevo nacimiento, pues adoptamos esta nueva naturaleza espiritual, ¿no?, por así decirlo, aunque nuestra física no cambia, sigue siendo la misma hasta que Cristo venga en las nubes por segunda vez. Ok, bienvenidos a todos los que vais entrando, que aquí leo algunos que han ido llegando, bienvenidos. Y Oscar pregunta, Sí, perdón, que se me ha olvidado. Sí, sí, guardamos el sábado. ¿por qué guardan el Ah, ¿por sábado? qué? Perdón. El por qué guardamos el sábado. Eh, Desde la creación, Tenemos, Dios, sí, disculpa, antes, antes de nada, y así también lo hacemos breve, sí, para que podamos ir. tenemos un vídeo titulado si tenemos que guardar el sábado, creo que es. Si buscáis en sábado en nuestro canal de YouTube, encontraréis un vídeo que hablamos de por qué hay que guardar el sábado, cuáles son las razones, ¿no? En base a la Biblia. Y luego pues también tenemos en nuestra página web, en www.laverdadilustrada.com, tenemos artículos en la pestaña que pone sábado y ley, pues ahí hay artículos que hablamos sobre esto, pero bueno. Sí, más que nada os remitimos allí para que podáis tener un conocimiento más amplio, porque ahora pues nosotros tratamos de responder todas las preguntas y es corto lo que podemos explicar, pero bueno, entendemos que en 6 días se hizo el cielo, la tierra, el mar y todo, y en el séptimo día reposó Dios y hizo el sábado por causa del hombre.
O sea, que lo hizo para que el hombre descansara y reposara, y es un día de conmemoración a nuestro Creador, el que nos ha dado la vida. El sábado nos lleva a la creación, a recordar quién es nuestro creador, nos lleva a la cruz, Cristo reposó en sábado, y nos lleva a la segunda venida, nos lleva a recordar también que una vez concluyan estos 6.000 años de pecado, entramos en ese séptimo milenio y es cuando Cristo viene en las nubes. No sabemos exactamente el año, pero sabemos más o menos los tiempos, ¿no? Dice. Entonces, es ahí, en ese momento, cuando Cristo viene por segunda vez y empieza ese milenio, ¿no? Ese milenio que, como dice Pedro en 2 Pedro 3:8, más o amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1.000 años como un día. Entonces, el plan de la redención está formado por 7.000 años y ese milenio, aunque un día hablaremos de todo esto, ese milenio, el sábado tipifica ese milenio, ¿no? De paz, de reposo, ¿no? En la Canaán celestial. Sí. Sí, nos preguntan a Vicky. Víctor. Sí, Víctor. Víctor. Sí, Sí, perdón. Víctor o Víctor y nos dice, según la Biblia, ¿qué diferencia hay entre principios y leyes? Los principios y las leyes. Eh, los dos, tanto los principios como las leyes, son lo que Dios nos dio para que pudiéramos llevar una vida, un estilo de vida de acuerdo con el plan de Él. Y los principios rigen nuestra conciencia, también las leyes. No olvidemos que las leyes son necesarias en el gobierno de Dios, y los principios en este caso y las leyes, la ley es una cosa, ¿no? La ley, tendríamos la ley como algo que en todo gobierno, en toda nación y en todo Sí. pueblo se necesitan unas leyes para que este pueblo pueda crecer y pueda tener unas leyes que no hagan que se vulneren los derechos de los ciudadanos. En el caso del pueblo de Dios, perdón, hay estas leyes y los principios serían... Sí, los principios también más que nada es cuando hay convicción, ¿no? De algo. Un principio es que hay una convicción y la ley simplemente está ahí, pero la ley no es nada en sí. Bueno, sí, te enseña qué es lo correcto, pero en sí no tiene poder, ¿no? Pero el principio se establece en el corazón, ¿no? Y es en obediencia a esa ley. Entonces, la gente que tiene principios, una cosa es creer en la ley y la otra es tener principios en base a esa ley. Entonces, el principio entendemos que es un poco más convicción, ¿no? Sí, más algo de De conciencia, conciencia. obviamente. Que la ley también la tenemos en la conciencia, que es la que nos dice cómo debemos, digamos, en un sentido, lo voy a decir de una manera muy coloquial, comportarnos. Y los principios son algo que llevamos arraigados quizás de la educación que se nos ha dado. Sí, Ángel dice que el Salmo, eso es cierto, el Salmo David dice que en pecado me concibió, ¿no? Mi madre. Mi madre. Claro, ¿cómo le concibe? En esa naturaleza caída, en esa naturaleza pecaminosa, pero no en pecado en sí. El pecado de la madre, es decir, la naturaleza pecaminosa de la madre pasa al hijo y el hijo hereda eso, pero no hereda el pecado. Peca cuando transgrede la ley, ¿no? A conciencia transgrede la ley. Correcto, o sea, un niño no conoce la ley en el momento en que está en el vientre de la madre, no conoce la ley, no conoce el pecado. Tiene su naturaleza, su parte, su carne y sus huesos son de naturaleza pecaminosa. O sea que por tanto su naturaleza, cuando David dice en pecado me concibió mi madre, es porque su naturaleza era pecaminosa, pero su conciencia no era pecaminosa. Claro. Era lo que... Sí. Nos pregunta bueno, no leemos bien. Darwin, ¿no? Nos pregunta, ¿será que ya estamos viviendo la gran tribulación? Yo pienso que no es el momento, o sea, ya no ha comenzado ya la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob. Estamos en un tiempo previo de angustia, porque todavía nuestras libertades de conciencia y nuestros derechos en un sentido no están siendo todavía vulnerados totalmente. Falta, o sea, ahí la profecía nos indica, es el mapa que nos indica en el proceso en que estamos en esta tierra. Y
todavía muchas cosas que han de acontecer para que llegue la gran tribulación, pero sí estamos cerca. Ahora actualmente estamos en Mateo 24, 6, 7, que dice: lloréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Estamos en este punto. De aquí poco entraremos al pequeño tiempo de angustia, que empieza en el versículo 9, porque antes nos está diciendo que todo eso es principio de dolores. Luego vienen los dolores, que es del versículo 9 en adelante. Nos habla pues que seremos entregados, atribulados, perseguidos, aborrecidos por las naciones, etc. Y luego, más adelante, se entra en el gran tiempo de angustia, que es el que nos menciona en Mateo 24, 21, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados, ¿no? Aquellos días de tribulación. Por lo tanto, esos días de tribulación son acortados con las plagas. Dios envía las plagas y esos días de tribulación, de persecución, son cortados porque si no nadie sería salvo. Y una vez terminan las plagas, Cristo viene en las nubes. Vale. Entonces entendemos eso, que son dos tiempos de angustia, el pequeño y el previo y el final, el grande. Cris Medina dice: entonces no sirve de nada bautizar a los bebés porque no tienen pecado. ¿Es verdad esto? Correcto. No se debe bautizar a quien no tiene un pecado, o sea, porque nuestra conciencia es que cultivamos los actos y de nuestra conciencia es que tenemos hábitos. El resto es la materia. La materia obviamente es pecaminosa, pero entonces un bebé que nace, su materia es pecaminosa, pero su mente está limpia. No podemos bautizar a una persona que no tiene conciencia. Lutero celebraba el domingo, nos dicen. Es correcto, Lutero celebraba el domingo porque él estuvo, él salió del romanismo, de la Iglesia Católica, salió de ahí y por lo tanto, recordemos que Lutero clava en el 31 de octubre de 1517, clava en Wittenberg las 95 tesis, ¿no? Y en ninguna de ellas se encuentra el sábado. Pero recordemos que eso fue en el año 1517. Roma papal tenía el poder desde el año 538. Habían pasado poco menos de 1000 años, ¿no? de dominio papal. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Implica que durante todo ese tiempo pues la Iglesia dominó las conciencias, dominó pues a las naciones y por lo tanto es a partir de Lutero que empieza la reforma, pero no es una reforma completa. Lutero no hace una reforma completa de todo, sino que la Iglesia necesita ir reformándose y ir aceptando. De hecho, tampoco aceptaba el bautismo por inmersión. Él creía en el bautismo por inmersión. Es cuando entra la Iglesia Bautista que creen en el bautismo por inmersión. Así como la Iglesia Adventista es la primera iglesia o el movimiento adventista que predica de una manera muy grande a nivel mundial la segunda venida de Cristo. Y eso lo hace desde el año 1831 con el movimiento millerita, que fue un movimiento también adventista, con Guillermo Miller. Y más adelante, a partir de 1844, pues se ensalza también la verdad del sábado, de la ley, y más adelante pues también el tema de la salud, ¿no? Se vuelve pues a esos orígenes y a esos principios, y volvemos a la salud, que lo tenemos antes del pecado, con la alimentación, la vida en el campo, en Génesis 1 y Génesis 2, también el tema del matrimonio heterosexual, también lo tenemos ahí, y también pues el sábado. Sí, está ahí, o sea, ahí está el estilo de vida del ser humano que Dios le dio en el principio. Tuvo que cambiar por causa del pecado. Y ahí respondemos pues a que las primeras iglesias protestantes tienen como, nos dice, como domingo, día del Señor, correcto. Lo tienen como día del Señor porque no aceptaron pues el sábado, y no aceptaron que hay ley, que la ley sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Y el cuarto mandamiento es el sello de la ley, que es el sello que nos recuerda que por qué debemos de obedecer esa ley, ¿no? Sí, esto de la ley es interesante porque es un tema que ahorita la mayoría de personas dicen ya está invalidada la ley, y si invalidamos la ley, invalidamos todo. No tenemos fundamento, y la ley es el carácter de Dios, los principios de su gobierno. Benjamín González nos hace una pregunta muy, muy interesante, que es ¿por qué se cambió
del domingo a domingo el día de descanso, ¿no? Porque era el sábado. Esa es otra prueba, ¿no? Constantino fue, ¿no? En el año Constantino, 321 o 315, no recuerdo. si no estoy mal, es como el 315. Todo esto ocurrió a raíz de que las persecuciones que se hacían contra el pueblo de Dios, obviamente por guardar el sábado y por todas las creencias que tenían y el fundamento bíblico, para ellos ya no les servía matar y derramar sangre de estas personas. Entonces, ¿qué pasó? Que se unió el cristianismo con el paganismo. De Roma. De Roma. O sea, todas las costumbres del paganismo entraron a unirse. ¿Y qué pasó? A través de Constantino. A través de Constantino. Y eso tiene que ver con el día de la adoración al sol y todo esto, que ellos lo llevaron del paganismo, lo llevaron al cristianismo. Entonces, lo que el cristianismo, la línea del cristianismo que venía, que no se mezcló, el cristianismo puro no se mezcló con el paganismo, ¿qué hizo? Que el día del sábado, Constantino lo cambió al domingo, hicieron como una confraternidad, una unión, para que las personas pues, y lo disfrazó de una manera que no era en sí el día del Señor, sino lo utilizaban para otras cosas. Y se disfrazó el domingo y se rechazó el sábado. Sí, recordemos que el domingo es el Sunday. Para los romanos el domingo era el día del sol, ¿no? Ellos adoraban al sol, era el día del sol. Y nosotros el domingo, en inglés, en el idioma inglés es Sunday, es el día del sol. Por lo tanto, el domingo es el día que los romanos veneraban a su divinidad, al sol, y lo pasaron y lo camuflaron en el cristianismo, le vendieron como un día de adoración a Dios, pero en verdad no cambia eso. La adoración, el domingo es adoración al sol, sigue siendo la adoración al sol, al astro y no al creador. Sin embargo, el sábado es la adoración al creador. Si vamos a Génesis, perdón, a Éxodo 20, 28 nos encontramos, ¿no? Nos dice que nos acordemos del día de reposo de sábado para que santificarlo, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ahí está. Y nos dice el por qué. Dice, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, al mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el domingo no es ni un día de bendito ni es un día santificado. El sábado sí. Y a la vez también, pues es eso, el domingo nos lleva a adorar a la criatura en lugar del creador, que es el sábado que nos lleva a adorar al creador. O sea que se puede decir que cuando se guarda el domingo estamos deshonrando al Creador, al que nos ha hecho, al que nos ha dado la vida. Y recordemos que eso, lo que decía mi esposa, que hubo una línea de cristianos que sí que no rechazaron el edicto de Milán, rechazaron lo que decía Constantino y siguieron fieles al pueblo de Dios, y entonces más adelante vino persecución para ellos. Y en eso vemos a la iglesia valdense. Los valdenses anteriormente guardaban el sábado. Ellos guardaban el sábado, lo que pasa es que con el tiempo también esa iglesia se fue debilitando y se fue pues acomodando por presión, también por persecución, por cansancio, se fue adaptando a las costumbres de la iglesia, la iglesia oficial, que era la iglesia católica, y terminan guardando el domingo. Y entonces el domingo, el sábado, no se pierde del todo del mapa, porque siempre ha habido personas que han guardado el sábado, pero queda muy diluido. Tanto que ni Lutero conoce la verdad del sábado, sino que es 300 años más tarde, después de Lutero, 320 años más tarde que Lutero, surge el movimiento adventista que reafirma pues la ley y entiende pues que hay ley y que la ley sigue vigente. Y en eso pues entienden que también hay que guardar el sábado, porque no podemos sacar un mandamiento y dejar 9. O sacamos todos o los dejamos todos. Sí. Cris Medina dice, Cristo reposó en sábado porque era judío, pero no dejaba de hacer obras. De obrar conforme a la voluntad de Dios. De hacer el bien. Servir a los demás, y no guardó el sábado porque era judío. Obviamente lo guardó primero porque sí, era judío, pero a la vez también lo guardó porque él mismo dijo que el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre a causa del sábado. Sí, correcto. Y él era el autor del sábado, por tanto es como
Sí, vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en esto del sábado estaba cumpliendo el sábado. Él hacía obras que tenían que ver con los negocios de su padre. Obviamente que los judíos lo veían, obviamente, Como transgresor del sábado. transgresor del sábado. Sí. Siendo que no era una transgresión, era los negocios de su padre y era el sanar a los enfermos, el ayudar a los menesterosos. Es lícito hacer el bien en sábado. Cristo es el sol de justicia, ¿no? Y el sábado Él vino a hacer lo que Cristo vino a hacer, ¿no? A salvar, ¿no? A salvar del pecado y también a salvar de la enfermedad. Entonces Él vino y sanó. Es decir, no sería lógico que Cristo, que es el sol de justicia, dejara de hacer su obra en sábado, una obra de beneficio para la humanidad, ¿no? Es como si ahora el sol, el sábado, por ejemplo, dejara de irradiar su luz, porque es sábado, ¿no? La obra sigue, ¿no? Pero es una obra de bendición y nunca es una obra egocéntrica. Sino alterocéntrica. Correcto. Dios siempre es alterocéntrico. Los seres humanos somos egocéntricos y el domingo en un sentido es egocéntrico porque es hacia la adoración hacia un Dios que obviamente no es Dios. Entonces entendemos que el sábado, Cristo guardó el sábado porque Él era el autor del sábado. Nos dice Ricardo, para ustedes, ¿cuándo fue la muerte y resurrección de Jesucristo? En cuanto a días, murió un viernes, resucitó un domingo y descansó, lo que hablamos, reposó todo el sábado. Incluso en su muerte, ¿no? Fue fiel a su ley. Y en cuanto a año, nosotros entendemos que la muerte de Jesús fue en el año 31. Hay personas que dicen que fue el año 33, porque tenía 33 años cuando murió, pero hay un desfase en el calendario debido a Dionisio el Exigio, que pues no sé si es buena voluntad o mala voluntad, no sé bien qué siglo era, metió la pata y dijo que Jesús había nacido en el año 0, ¿no? Pero Jesús nació en el año -3, -4 y murió en el año 31 con 33 años y medio. Y murió en primavera del año 31. Del año 31, sí. Sí. Nos pregunta aquí YH, bueno, hola, según tu conocimiento, ¿qué opinas sobre lo que pasó en el Jardín del Edén? Oh. Buena pregunta. Es buena pregunta y es de las... Estas no la habían hecho, pero es interesante. Lo que pasó en el Jardín del Edén, pues nosotros entendemos lo que sucedió. Primero que todo, Dios le había dicho a Eva que no se separase de su esposo. Dios había alertado a la pareja de lo que podía suceder y les había comentado, pero es algo tan hermoso entender el amor de Dios que aún Él podía haber vetado a Adán y Eva y haberles quitado de su mente muchas cosas para que ellos no pecaran, pero les dio libre albedrío de que ellos podían escoger entre el bien o el mal. Y obviamente Eva se separó de su esposo, Satanás obviamente se disfrazó de... Bueno, no se disfrazó. La primera posesión, ¿no? La primera posesión, que es la primera posesión que tenemos de Satanás, una serpiente alada. En el Edén habían serpientes aladas y a ella les llamó la atención. Y eso tiene varias connotaciones. Primero, ella no debía estar separada de su esposo, que Dios le había advertido, no se separaran. Dos, lo que entró fue por el gusto de ella. Ella vio la fruta, le pareció agradable, quizás no era momento de comer, entonces ella cogió la fruta y obviamente ahí fue, por el pecado del mundo entró por la alimentación. Y esto es interesante y me refiero a que ese pecado nos ha llevado a todos, a toda la raza humana hoy en día, a estar esclavos del apetito. Porque muchas cosas que nosotros comemos no son porque necesitamos, sino por lo que vemos, lo que le pasó a Eva. Entonces entendemos que lo que pasó con Adán y Eva, la desobediencia,
que pasó con Adán y Eva fue, primero que todo, porque no obedecieron la palabra de Dios. Se les había advertido, se les había dicho que no se acercasen al árbol. Ellos se acercaron, o sea, violaron varias leyes, varios principios, perdón, que los llevaron a eso. Pero a pesar de que pasó todo eso, Dios les prometió que iba a haber un Salvador. Y es lo que nosotros, o sea, rescatamos obviamente de que sí, ellos pecaron y todo y trajo consecuencias a este mundo, pero la bendición es que tuvimos o que tenemos un Salvador que nos rescató de las garras de la muerte, porque si no la muerte hubiera sido eterna. Benjamín nos pregunta si, que dice, llevamos 6.000 años, entonces estamos cerca del fin. Sí, llevamos, de pecado llevamos menos de 6.000 años. Hay un calendario que es el calendario caraíta, que ellos están muy cerca y actualmente están en el año 5.989, 90 más o menos, ¿no? A diferencia del calendario judío oficial que está en el año 5.700 y algo. Entonces yo me fío más del calendario caraíta que no del calendario judío estándar, ¿no? Entonces sí, estamos cerca de los 6.000. Tenemos unos temas en relación a los 6.000 años en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web. Lo buscáis por 6.000 años en número. Encontraréis pues que hablamos en relación a esto y por qué estamos cerca a la segunda venida. Jerry dice, si alguien no fue bautizado, ¿no irá al cielo? Depende, si ha tenido la oportunidad de bautizarse y no lo ha querido hacer, es que realmente no tenía una convicción, ¿no? Pero si no ha tenido la oportunidad de bautizarse porque no hay agua donde está, por ejemplo, aquellos que estén huyendo en el desierto, entonces el verdadero bautismo es por fuego, ¿no? Por el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Entonces, si alguien no se puede bautizar porque a lo mejor también está enfermo en cama y está a punto de morir, entonces el bautismo de Cristo, por eso Cristo también se bautizó, ¿no? Para cubrir también el bautismo de todas aquellas personas que no pueden o no tienen acceso a bautizarse, o no les da tiempo, o reciben la convicción, pero en medio de los estudios bíblicos o lo que sea, pues esa persona muere. Entonces Cristo cubre esa falta, entre comillas, que es la del no bautismo, pero el Señor entiende y suple también cuando hay algo que no podemos, que humanamente no podemos llegar, ahí está Él. Sí, nos preguntan, ¿ustedes creen? Nos dice Solsa, nos dice, ¿ustedes creen que la gente cuando muere y fue buena va al cielo? En ese momento no. Creemos que va al cielo una vez Cristo viene por segunda vez, cuando paga cada uno según sus obras, ¿no? Pero creemos que sí, que una persona cuando muere, pues luego pues irá al cielo. No en el momento inmediato de morir, sino más adelante. Exacto, no se va al cielo inmediatamente que muere, porque obviamente entendemos y tenemos un vídeo de esto también. Sí. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? No me acordaba. Tenemos un vídeo en TikTok que se titula ¿Qué hay después de la muerte? Lo podemos ver en TikTok. También en nuestro canal de YouTube, que en la lista de ¿Qué dice la Biblia? Pues ahí hablamos sobre qué hay después de la muerte en un minuto. Y también tenemos un artículo en nuestra página web que se titula igual, ¿qué hay después de la muerte? Y en el artículo explicamos un poco con la Biblia, pues, qué hay después de la muerte, y si una persona pues va al cielo o no va al cielo, qué pasa con el alma, el espíritu, etcétera. Dice... antes habían comentado también de que Pedro dijo que no podemos interpretar las profecías. Eso no es correcto. Lo que dice Pedro es que las profecías no son de libre interpretación, ¿no? Pero que no las podamos entender, porque de hecho Apocalipsis 1 empieza con una promesa que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, paso al versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces eso es un error decir esto, porque eso sucede mucho porque la Iglesia Católica en un sentido pues dice que
que las profecías no se pueden interpretar básicamente porque Apocalipsis apunta mucho a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ellos dicen que no se puede interpretar Apocalipsis ni las profecías, pero sin embargo aquí dice que guardemos las cosas que en ellas hay escritas. Entonces, Y es que, perdóname, sí, sí, sí. el mismo nombre de Apocalipsis es revelación, o sea, algo que está revelado. Cuando antiguamente se tenía un rollo de las cámaras antiguas que se hacía para poder ver las fotos, se revelaba el rollo, o sea que el Apocalipsis es tal cual, está abierto para la mente humana. Y Dios es un mapa. Para mí el Apocalipsis, lo que he entendido, es un mapa en el cual nos va marcando los periodos históricos y las fechas que han pasado en la historia de la Iglesia de Dios, de lo que está por acontecer, de los gobiernos. Todo lo tenemos en el Apocalipsis. Históricamente comparamos el Apocalipsis con la historia y tenemos fechas y también tenemos el mapa que nos indica a dónde vamos a llegar. Benjamín nos dice que yo creo que todos seremos salvos, no por nuestras obras, sino por Cristo. No todos seremos salvos, sino que Dios quiere que todos seamos salvos, ¿no? Pero no todos seremos salvos porque vemos en la Biblia muchos lugares donde dice a la izquierda pone a unos, a la derecha pone a otros. Lo tenemos eso también en la cruz, ¿no? Uno será llevado al paraíso cuando resucite y el otro pues no se arrepiente de sus pecados y muere en pecado, ¿no? Y el concepto de que todos seremos salvos es una idea que introdujeron la orden jesuita, de que, pues eso, que todos seremos salvos es la idea universalista, ¿no? De que todos seremos salvos, incluso Satanás y sus ángeles, por el amor de Dios. Al final, pues, su amor es tan grande que al final terminará perdonando a todos, pero la Biblia no nos enseña esto, ni tampoco si miramos el ritual típico que se hacía en el Antiguo Testamento, pues vemos como pues había personas pues que realmente estaban sin santidad delante de Dios y eran destruidos. Y lo dice, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. No, el pensamiento de que todos seremos salvos e iremos al cielo, no. Porque es un pensamiento obviamente que está llevando a muchas personas a creer que solo nos salvará la gracia. Si a mí me dan un regalo, yo lo puedo aceptar o lo puedo rechazar. Y el regalo de la salvación está, pero solamente el justo vivirá por la fe. ¿Por qué vivirá? Porque la fe y las obras van de la mano. O sea que no podemos separar y decir que todo el mundo va a ser salvo. Dios tiene misericordia de todos y la salvación fue la muerte de Cristo como Cordero en la cruz, fue dada a todo el mundo y es gratuita. Pero nuestras actuaciones, nuestras obras también, y el proceso de la santificación determinan si una persona se entrega a Dios o no se entrega a Dios. Entonces no todos van a ser salvos. Aquí nos dice Alexander, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Jesús perfeccionó la ley, ¿no? O Jesús, entendemos... A ver, hay dos lugares. Hay uno que dice que Jesús se fue perfeccionando. Jesús no tuvo pecado, pero se fue perfeccionando a través de la aflicción, ¿no? Fue entendiendo más el plan de la redención, fue ganando paciencia, ganando sabiduría, todo lo fue ganando para prepararse para ese momento culminante en la cruz, ¿no? Pero es que no entiendo bien, ¿eh? Lo que hizo Jesús perfeccionar, la ley era perfecta, porque Pablo nos dice en Romanos que la ley es santa, justa y buena, es perfecta la ley. Lo que Jesús vino a hacer no es agrandar, la vino a agrandar en el sentido que vino a ejemplificarla en su vida, y por lo tanto aquello que eran mandatos que estaban escritos en las tablas de piedra, Cristo vino a vivirlas, ¿no? No vino simplemente a explicarlas, sino que vino a vivirlas. Y en su vida pues vemos la ley de Dios. En cierto modo pues perfeccionó esa ley, no porque la cambió ni la alteró, sino que simplemente vino y la perfeccionó, la hizo aún más visible para todos, ya que la ley había sido distorsionada. Recordemos que la ley decía no matarás, y Jesús vino y dijo, pero cualquiera que se enoja con su prójimo, con su hermano, ya está cometiendo homicidio, ¿no? En su corazón. Entonces ahí no hay un cambio de la ley, simplemente hay una perfección de la ley, ya que la ley estaba bien explicada, era perfecta, pero el pueblo de Dios, debido a su incapacidad también y a
a su egoísmo, a su corazón podrido, por así decirlo, pues creían que simplemente con dejar de matar era suficiente. Y Cristo vino a enseñar realmente que la ley se guarda en el corazón y no se guarda en la mente y no se guarda en tablas de piedra y se tienen pues ahí pues para seguirla, sino que hay que vivirla. Entonces, en cierto, una vivencia, entonces vino a ejemplificarla. Miqueas, no sé si nos haces una pregunta. ¿Entran al cielo los que no guardan el sábado? Lo que entiendo es que es como una pregunta. Según la convicción, claro. Es según la convicción y la luz que haya llegado a la persona, y a cada uno se le va a juzgar por el conocimiento de la palabra de Dios. Y por obedecer eso. Y por obedecer la ley de Dios, que son sus mandamientos, el fundamento de su gobierno. Entonces, y si a mí ha llegado la luz y he conocido los mandamientos de Dios, y en los mandamientos de Dios está el sábado, no tengo excusa delante de Dios. Entonces, el que no lo conoce, obviamente, pues Dios no le va a imputar el pecado, es decir, no conociste, pero tú conociste y viste que debías guardar el sábado, que guardando el sábado me tributabas a la adoración como creador. Entonces, no necesariamente se va a perder la persona, porque entonces estamos hablando de Lutero, que Lutero se perdería. O de otras personas que no tuvieron la oportunidad de conocer. También depende de eso. Por ejemplo, las tribus que están en el Amazonas, en otros lugares del mundo, se van a perder por no guardar el sábado. No, se van a perder porque sabiendo lo que era correcto hicieron lo incorrecto, ¿no? Cuando saben que eso es incorrecto y lo hacen, entonces se pierden. Pero si ellos obedecen a su conciencia y a la ley que Dios le ha puesto en el corazón, pues esa persona será salva. Y Dios cubre, dice, multitud de pecados, ¿no? Sí, Él cubre multitud de pecados cuando tú o cuando la persona no tiene el conocimiento y no hay el pecado voluntario, que es lo que, pues Dios aborrece, el pecado voluntario, porque a sabiendas de yo lo hago. Entonces, obviamente es un asunto de conciencia. Sí, aquí nos dicen que hay familiares que guardan el domingo. Sí, es que el domingo de hecho está extendido a casi toda la cristiandad, salvo judíos, adventistas y luego algún grupo más. El 99% de los cristianos guardan el domingo porque no ha habido la reforma del sábado en esas iglesias. No se ha aceptado el sábado, no se ha aceptado la ley. Y por lo tanto pues se basa todo el evangelio en la gracia, ¿no? Cuando la gracia siempre ha estado. De hecho, la gracia siempre ha estado. Desde que entró el pecado hubo gracia. Claro. Pues no hubiera habido salvación para esas personas. Sí, claro, está la gracia. La gracia es algo que se ha vuelto un tema de todo el mundo, de que la gracia es la que nos cubre y listo. De ahí para adelante haz con tu vida lo que quieras, que Cristo te ama. Y no es así. Porque ni siquiera Cristo como hombre en la tierra vivió pensando de esa manera, siendo que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué más nosotros que somos tan pecadores abusar de la gracia y la misericordia de Dios, creyendo que podemos llevar unas vidas así sin la ley de Dios, que es su carácter? Es que la ley de Dios es el carácter. Cuando nosotros rechazamos la ley, decimos que la ley fue abrogada, que ya no tiene vigencia. Es como decir que ahora los mandatarios de aquí, digamos, de este país, dicen, unos dicen, no, si hay que guardar la ley, cuando pases los semáforos, cuando no le robes al vecino, que uno de los mandatarios dijera, no, ya hoy no hay ley. ¿Qué sería la conciencia de las personas? Entrarían a robar, el matrimonio sería vulnerado, los semáforos ya no existirían, no habrían leyes de tránsito, sería un caos. Y el gobierno de Dios tiene orden y principios y leyes, y esa ley sigue vigente desde el Génesis, desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí nos preguntan o nos dicen, ¿los sábados o comer cerdo no debería ser pecado? ¿Qué me instruye al respecto? Claro, es el concepto, ¿no? Que son leyes judías. Sí que es cierto que fueron leyes que se dieron a los judíos, pero recordemos, Dios establece la ley
en el corazón de Adán. Y Adán, antes de pecar, está en plena obediencia a la ley de Dios. Adán y Eva ven como Dios, como el Padre y el Hijo, pues guardan el sábado, ¿no? Entonces ellos van guardando el sábado, de sábado en sábado. Entonces entra el pecado. Y una vez entra el pecado, la humanidad se va distorsionando tanto y apartando tanto de Dios que tiene que enviar un diluvio. Entonces quedan 8 personas, ¿no? Y pasado ese diluvio, pasadas esas 8 personas, empieza otra vez y sucede lo que sucede en la Torre de Babel, ¿no? Entonces el mundo se dispersa y entonces Dios tiene que rescatar a un hombre, a Abraham, que lo saca, ¿no?, de Ur de los Caldeos, y le da leyes para que guarde. Y esas leyes que da Abraham, del cual pues surge el pueblo hebreo. Recordemos que Abraham no era hebreo, no era judío, porque el pueblo judío en sí viene de los paganos, no es una sangre, ¿no? Sí, Bueno, sí. viene de los paganos, viene de Adán, ¿no? Pero lo que sucede es que la ley está tan desfigurada que simplemente Dios lo que tiene que hacer es dar la ley a un pueblo concreto, a los judíos, para que ellos muestren la ley al resto de naciones. El problema es que los judíos lo que hacen, en lugar de mostrar la ley a las demás naciones, se cierran en sí mismos y no muestran la ley. Y de hecho los cristianos es lo mismo, pasa actualmente lo mismo. Nosotros, en lugar de ir y predicar a las demás naciones, predicar a los gentiles y darlos a conocer, nos cerramos en nuestras congregaciones y creemos que nosotros, por estar en la iglesia, vamos a ser salvos. Y entonces no ofrecemos las bendiciones que Dios nos da a las otras naciones, ¿no? Y sucedió con el pueblo de Israel. Dios dio la ley a Israel para no darla a todo el mundo, sino la dio a un pueblo, y los pueblos circundantes, al ver la bendición que llevaba el obedecer esta ley, los otros pueblos pues quisieran seguir al Dios verdadero. Pero el pueblo no cumple su misión, y Cristo viene, cumple su misión, y entonces el pueblo sigue sin dar el evangelio a los gentiles, y es dado a partir de la dispensión de los judíos. Entonces empiezan y siguen y guardan la ley de Dios, no la ley ceremonial, sino la ley moral, los mandamientos de Dios. Correcto. Benjamín estaba diciendo que el primer pecado entró por la mujer, la compañera que Dios nos dio. Nos engañan y nos desvían. Bueno, interesante, porque la mujer no solamente tiene que ver con la mujer como género mujer, sino también en la parte espiritual tiene que ver con las iglesias, denominaciones. Y es verdad que hoy en día hay muchas iglesias. Cuando dicen en Apocalipsis que no se contaminaron con mujeres, los 144,000 pues son vírgenes, está hablando de que muchas de las denominaciones que hay hoy en día, que la mujer que se desvió, que es interesante lo que dijo Benjamín, es que las iglesias, las denominaciones, las mujeres están contaminando de muchas doctrinas a la gente. Entonces, tanto la mujer como género hoy en día, porque ha perdido todo el pudor y el respeto, y hace que el hombre en un sentido se desvíe. También lo podemos hablar en la parte espiritual, que hace desviar al pueblo de Dios de una manera, trayendo doctrinas, trayendo cosas y embriagándolo de un vino que obviamente Dios no quiere que tengamos. Entonces es interesante. Saido nos dice si creemos en un paraíso terrenal. Tenemos un vídeo en TikTok que se titula ¿qué es el paraíso? En el cual pues hablamos. Lo tenemos en TikTok, lo tenemos en YouTube, en la lista de qué dice la Biblia. Aún así, en resumidas cuentas, para nosotros el paraíso fue el Edén fue rescatado, fue llevado al cielo, como vestigio, ¿no? Como un lugar de donde algo puro que aún se conserva es el Edén, pero está en el cielo. Ahí vemos que dice que está el árbol de la vida, ¿no? En Apocalipsis 3 creo que es. Y una vez se instaura aquí la Nueva Jerusalén, entonces en la Nueva Jerusalén, después del milenio, estará ahí pues el Edén que Dios creó, y luego pues habrá la nueva recreación de la tierra. Para todos los que vais entrando, bienvenidos, que veo que ahí van saludando, bienvenidos. Y bueno, continuamos con las preguntas. Sí, vemos que vais preguntando, vais entrando nuevas personas. Veo que también estáis opinando entre vosotros. Pregunta muy interesante, nos la hace Domingo, dice: ¿dónde están los Estados Unidos en la Biblia?
¿Dónde está Estados Unidos en la Biblia? Sí. Nosotros entendemos que está Estados Unidos en Apocalipsis 13. Cuando habla de dos bestias, entendemos que son dos poderes. Uno es un poder religioso y el otro es un poder político. ¿Por qué sabemos esto? Lo sabemos porque la segunda bestia manda, dicta leyes, por lo tanto eso lo hacen los gobiernos civiles, dicta leyes para que se adore a la primera bestia. Y por lo tanto, cuando hay implicación de adoración, hay implicación de religiosidad, ¿no? Entonces entendemos que estas dos bestias, esta segunda bestia, que tiene el poder civil para poder dictar leyes y hacerlas cumplir, son los Estados Unidos. Entonces, si vamos a Apocalipsis 13, nos habla de una bestia que sube de la tierra, a diferencia de la primera bestia que sube del mar, ¿no? Mar, recordemos que son muchedumbres, guerras, naciones. La primera bestia surge de Europa, surge de esos 10 cuernos, ¿no? De esas 10 naciones que los cuales conforman Europa, ostrogodos, visigodos, etcétera. Surge esa primera bestia del mar y la segunda bestia surge de la tierra, surge en tranquilidad, en paz y en un lugar donde no hay altercados como los ha habido en Europa desde hace miles de años, ¿no? Guerras, sí. Guerras, etcétera. Entonces, en Apocalipsis 13, pues vemos eso, una bestia que surge, que tiene dos cuernos, ¿no? Pero dice que tiene dos cuernos como de cordero, o semejantes a un cordero, pero que habla como dragón. Entonces, esta bestia entendemos que son los Estados Unidos, la cual surge como cordero, porque surge como una nación que acoge a los reformadores, a los protestantes, y se levanta una nación bajo esos dos cuernos de libertad civil y libertad religiosa, pero que más adelante terminará hablando como dragón. ¿Y cómo lo hace? Pues imponiendo leyes de adoración al mundo entero, ¿no? Entonces, eso es el cambio pues, ese que hay en esta nación y que tiene que llegar muy pronto, que Estados Unidos terminará dictando leyes para que se guarde, en concreto, un día de reposo y para que se adore pues, a esa primera bestia, bueno, algún día hablaremos quién es esa primera bestia, aunque bueno, tenemos varios vídeos en TikTok hablando de ello. Benjamín González dice, ¿qué opinas de la vestimenta de las mujeres? Es un tema que hay un vídeo que tenemos aquí en TikTok que habla sobre la vestimenta y cómo deben vestir las mujeres. Y todo principio es el pudor. La mujer no debe vestir con escotes, minifaldas, todo eso que la mujer muestra de guardarlo para su matrimonio o para cuando se va a casar si está soltera. Los principios son los principios también de salud. Cuando una mujer viste con ropa apretada, pantalones apretados, no estamos hablando simplemente de la parte de la conciencia, sino también de la parte física, de las corrientes eléctricas que tenemos en el cuerpo, de la parte circulatoria, que la mujer a veces también descubre sus pies y anda sin calcetines, y todo esto va afectando a la mujer. Entonces, los principios para la vestimenta de la mujer lo podéis también encontrar para que podáis ahondar más en el tema aquí en TikTok sobre cómo debe vestir la mujer. Recordemos también que hay una canción lema ahora del movimiento feminista que dice: y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿no? Entonces, la vestimenta también es una manera de poder precaverte, poder evitar que puedan suceder pues cosas que lamentablemente suceden. Que no estamos diciendo que la culpa sea únicamente de la mujer por vestir mal, porque obviamente quien comete el pecado es el hombre por llevarlo a la acción, pero la mujer podría evitar muchas cosas si vistiera de una manera decorosa, con pudor, y no ostentando eso, sí, y mostrando. Entonces creemos que eso es también es algo que implica a la mujer. Entonces la canción esa es un error y lo que está incitando es a que haya más violaciones. Sí, claro, porque el hombre de por sí Dios le dio una parte sexual muy diferente a la mujer. Entonces, hoy en día se dice, no, la culpa es del hombre, que el hombre es un depravado mental, es un no sé qué, pero es que la mujer hoy en día, y lo digo así, siendo yo mujer, es triste decirlo,
la mujer se vende como un objeto. Si vemos los programas, bueno, nosotros no tenemos televisión, pero la gente, las vallas que hay en las calles de la mujer es insinuante. Y lo que Toda la decían, publicidad. leía ahorita algún comentario, el pecado entra por los ojos, como entró el pecado en el Edén. Entonces no podemos desconocer que la mujer no, la culpa es de él simplemente porque hay una culpa en el hombre. Pero el autor material y el autor intelectual. El intelectual es la mujer por vestir como viste y el material el hombre por llevar a cabo el acto. Teo nos dice qué tal el infierno existe. No vamos a explicarlo. Existe, pero te recomendamos que vayas a nuestro canal de YouTube y repases en la lista de qué dice la Biblia. Ahí tenemos varios temas y creo que tenemos uno en relación al infierno y a la muerte eterna, etcétera. Ahí hablamos un poquito. Aún así también vamos a hacer un tema en relación a esto. Aquí piden que saludamos a Martínez. Saludos. Saludos. Y ¿por qué los religiosos? Muy buena pregunta, ¿no, Jorge? ¿Por qué los religiosos son tan poco espirituales? Entonces no son religiosos. Claro. Porque, a ver, separemos si anteriormente lo habíamos explicado. Religión, la palabra religión, si no estoy mal, viene del latín, ¿no? Y la palabra religión quiere decir religar al hombre con Dios, unir al hombre con Dios. Entonces, cuando una persona se hace llamar simplemente religiosa, pero sus actuaciones y su vida no son lo que reflejan lo que ella dice, no es religioso. Entonces, por tanto, si no es religioso, no es espiritual. O sea, que no es una persona espiritual y obviamente religiosa. Muchos en ese día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, pero apartaos de mí, no os conozco, haceros del mal, ¿no? Ok, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis 4.1 nos dice, caballero, creo que es, nos dice, Apocalipsis 4.1 menciona el momento del rapto, no. Apocalipsis 4.1 simplemente menciona cómo Juan pues sube y dice que ve una puerta y entonces él le muestra nuevas cosas que él luego pues relata y escribe. Nosotros no creemos en el rapto secreto, tenemos un vídeo en relación a eso. Hola, Anaí. Anaí, sí. Nos han saludado. Nos saludan ahí. Entonces eso, el rapto secreto, pues eso, nosotros no creemos en él y tenemos un vídeo en TikTok y en YouTube en el cual pues hablamos de este tema, de si existe o no existe el rapto secreto. Nos gustan vuestros vídeos, gracias, nos alegra que gusten. Bueno, preguntan aquí lo del... recordad que a veces, que veo que preguntáis lo mismo varias veces, nosotros vamos dando respuesta a medida que podemos. Sí. Entonces, Génesis 1.26, ¿me das tu opinión, por favor? Creo que Génesis 1.26 es, entonces, hagamos al hombre, ¿no? Sí. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y enseñósele, bueno, de los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Respecto a esto, tenemos claro que nosotros fuimos diseñados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿no? En carácter, y también entendemos que la fisionomía, aunque la nuestra está distorsionada por el pecado, pues tenemos la misma fisionomía que el Señor Jesús y que su Padre. Aquí nos dice... Nona, ¿no? Nos dice, ¿y por qué se dice ahora tanto que la Iglesia también pasará la tribulación? Porque realmente la pasará. No ha habido ninguna iglesia en todos los tiempos que haya sido rescatada o que no haya pasado por tribulación, ¿no? Sí que es cierto que dice que la mujer fue llevada al desierto, ¿no? Y fue sustentada ahí por 1260 años. Sí que es cierto que una vez se descubrió América, después de que la Iglesia, desde el año 538, estuviera recibiendo persecución por parte de las naciones movidas por el papado, pues una vez se descubre América, pero no es hasta 1650 que los colonos van para Estados Unidos y entonces ahí tienen libertad, ¿no? Pero no hay un rapto secreto que haga que no pasemos por la tribulación. La tribulación se va a pasar y va a ser un momento pues de prueba para vindicar el carácter de Cristo, ¿no? Correcto, sí. Sí, nos alegran que gusten nuestros vídeos, Luis.
La mujer, nos está diciendo Benjamín, lo ha dicho varias veces, la mujer sigue haciendo pecar con la forma de vestir, ¿no? Es correcto y no olvidéis que podéis ir a ver el vídeo acá en TikTok, en YouTube, en Instagram, en La Verdad Ilustrada, en la página web que tenemos, La Verdad Ilustrada. www.laverdadilustrada.com. Ahí hablamos sobre la vestimenta de la mujer. Entonces sí, eso sí es una verdad, tal cual. Randy nos dice, realmente Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán y Eva, sí que fueron los primeros hijos, pero luego dice que también tuvieron hijos e hijas, es decir, no solamente tuvieron a Caín y Abel, aparte que después tuvieron a Set, una vez Caín mata a Abel, y después, pues eso, Adán y Eva pues engendraron más hijos e hijas, no dice cuántos, pero entendemos que fueron muchos porque vivieron muchísimos años. Dice que no vendrá sin que venga la apostasía. ¿A qué apostasía se refiere? Eso se está citando, está citando a Pablo en Primera de Tesalonicenses. Está hablando de algo que hemos estado hablando ya un poco en relación a que la Iglesia terminaría pues uniéndose a eso. Recordemos que esto Pablo lo escribe más o menos sobre el año 60, ¿no? Entonces, más adelante, pues el poder romano empieza a perder poder, y ve que martirizando y castigando y matando a los cristianos no puede terminar con la Iglesia de Cristo, sino que matan un cristiano y salen 100. Entonces ve que eso no le sale a cuenta. Entonces es Constantino, a través de ese sueño que tiene, del Pax Christi y demás, que une el catolicismo, el romanismo con el cristianismo, y de ahí surge la Iglesia Cristiana Apostólica, Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Surge de Roma. Y entonces, a partir de ahí, pues la Iglesia pues se deteriora y va en apostasía, empieza en error, pero con muchas verdades, y termina pues con un error completo, y termina embriagando al resto a sus hijas, ¿no? A las iglesias protestantes, pues las tiene embriagadas, porque aún las iglesias protestantes actuales aún tienen doctrinas de esa iglesia madre, por así decirlo, de esa ramera, ¿no?, que se dice en la Biblia. Y disculpad si os ofendéis algunos, pero es el lenguaje que utiliza la Biblia, y entonces es por ello pues que todas las iglesias son embriagadas con el vino, ¿no?, con esas doctrinas erróneas que Martín Lutero también va restaurando, y luego van saliendo otras personas, otros reformadores más adelante, pero la iglesia pues protestante pues debería de haber seguido esta obra de reforma y de protesta, pero cada vez está más unida a Roma. Entonces, en lugar de protestar y de reformar, se está uniendo a Roma, que es lo que terminará siendo Estados Unidos, un país protestante. Terminará pues uniéndose a Roma y promulgando leyes en favor de Roma. Correcto. Gloria Gómez pregunta, ¿me podrían explicar sobre el diezmo? De esto, bueno... Sí, no tenemos tema, pero sí. Hemos hablado mucho. ¿Sí? Si quieres comentar algo. Hemos hablado bastante, un poco, porque siempre hay esta inquietud que a todos nos surge, no solamente a ti, sino que siempre lo del diezmo, ¿cómo es lo del diezmo? En la época de Abraham, el diezmo, en la época de Jacob también diezmo, y dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo he de apartar. El 10%, nosotros le debemos todo a Dios, obviamente, pero siempre que apartamos el 10%, que es una porción realmente mínima para todo lo que Dios nos da, es una manera no de retribuir, como se dijera. No es una retribución. En relación al diezmo. Sí, perdón. Es que estaba leyendo las preguntas, porque así vamos. Sí, no es una retribución de decir, yo a Dios le pago lo que Él me ha dado, ¿no? Es en gratitud, ¿no? Exacto, es la palabra que no tenía. Gracias. Y es en gratitud que devolvemos a Él ese 10%, que realmente no es nada. Si una persona gana tanto, o debíamos darle el 100% de nuestra vida, ojo.
de nuestra vida. Y el 10% de lo que Él nos ha dicho, de todo lo que dieres, el diezmo. Y este diezmo es para sustentar a las personas que están trabajando, ojo, las que están trabajando en las cosas de Dios, que están conforme pues también a la palabra de Dios, y por sus frutos los conoceremos. Entonces el diezmo sí se debe dar. Rafi nos hace una pregunta muy interesante. Bueno, es un poco larga, pero leo al final. Si Jesús no pecó, pero si cabía la posibilidad de que pudiera pecar. Sí, Jesús podría haber pecado. Si no pudiera haber pecado, hubiera sido una farsa todo, hubiera sido un engaño, y Satanás, obviamente, pues no hubiera tenido nada que hacer. Él tuvo mucho que hacer y pudo. Y de hecho lo llevó a la cruz. Satanás lo último que quería era matar a Jesús. Lo que pasa es que le infligió tanto daño y lo llevó al final a la cruz para que Cristo pecara, pero no pudo hacerlo pecar. Entonces Cristo sí podía pecar, pero simplemente ni quiso ni tuvo ese deseo de... Bueno, el deseo, no tuvo deseos pecaminosos, tenía esa naturaleza pecaminosa que si se apartaba de su padre, entonces esa naturaleza carnal, no espiritual, pues le hubiera surgido, pero él se mantuvo siempre en conexión con su padre. Por lo tanto, es por eso que se mantuvo fiel hasta la muerte, ¿no? Y no pecó ni en pensamiento, ni en acción, ni en palabra. En Romanos 8:3 es interesante porque, bueno, está hablando, y lo traigo a colación por lo que está, es la pregunta que tiene que, si Jesús hubiera podido pecar o no. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, lo condenó en la carne de él, pero no pecó. Y esto lo que está diciendo es que Cristo vino en la misma naturaleza que nosotros. Lo que pasa es que Él vino nacido del Espíritu Santo. Él vino como nosotros venimos una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Martínez nos dice, en la Biblia de hoy en día ya no se menciona el sábado. ¿Qué puedo hacer para convencer a alguien de que ese día, ¿no? Cuando dice séptimo día, es el sábado? Sí. Muy buena pregunta. Hay que ir a los calendarios. El otro día no sé dónde fue que me dieron un calendario y dije, mira qué interesante, ¿no? Porque ponía el domingo como primer día de la semana. Me pareció muy interesante. Lo puedes convencer, bueno, que es el Espíritu Santo quien convence, pero le puedes ayudar a que entienda, por ejemplo, mostrándole que sábado, Shabbat, significa reposo. Luego también mostrando pues que, por ejemplo, en el calendario portugués y también de Brasil, el viernes es mencionada como sexta-feira, ¿no? Y el lunes es mencionada como segunda-feira, lo cual nos lleva a entender que el domingo es la primera feira y el sábado es la séptima feira, es sábado, es reposo. A la vez también, pues, en el calendario inglés tenemos el domingo como Sunday, luego en alemán también se llama Samstag o algo así, que significa también el día del sol, ¿no? En alemán el domingo. Entonces, no sé si era esta la pregunta, pero bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que quizás no podamos responder o no la respondemos acorde a lo que queríais y que quizás no la hemos entendido bien, enviadnos un correo electrónico en laverdadilustrada@gmail.com y os contestaremos ahí, tanto mi esposa como yo, de una manera personal. Caballero pregunta, Apocalipsis 4.1. Sí, no sé si esta ya sí, la contestamos, que habla de Juan. Sí. Tenemos muchas preguntas, ya llevamos casi una hora y media. Estaremos 10 minutos más y terminaremos con este directo. ¿Qué opinan, no? Vale. Sí. Sí. ¿Qué opináis de la iglesia de Filadelfia y qué opináis de los mormones? Bueno. Sí, son dos preguntas de dos personas diferentes. Bueno, primero respondemos los mormones mientras buscamos la iglesia de Filadelfia. Los mormones creo que no son considerados como iglesia protestante. Ellos tienen un libro que es el libro del Mormón, que contradice la Biblia y que, bueno, hacen una buena tarea porque hacen lo que hacen los testigos de Jehová, ¿no? De ir de puerta a puerta, pican y demás, y predican el evangelio. Lo que es que no predican el evangelio, sino que predican otro evangelio, y Pablo dice que no hay otro. Es decir, el evangelio es el de la palabra de Dios, ¿no?
Y claro, recordemos que el libro del Mormón, creo, no recuerdo bien, alguien sabrá cómo se llamaba la persona que los fundó, William o nombres inglés, ¿no? Em, Él recibe una revelación diciendo que en tal lugar está el libro del Mormón y entonces va ahí, lo desentierra y tiene el libro del Mormón. Pero recordemos que pasa lo mismo que el Corán. Es una persona que da y dice que eso es inspiración de Dios y que Dios se lo ha dado y se lo ha revelado. Es como si ahora, por ejemplo, me encuentro una libreta, un libro donde habla sobre un Dios X y digo pues que eso me lo ha revelado a mí Dios en sueños y ya está, pero solamente soy yo el único testigo. ¿Qué fiabilidad tiene eso si no hay más testigos? Entonces eso sucede con el Corán y sucede con el libro del Mormón, no sucede con la Biblia. Con la Biblia lo que tiene es que tiene 40 testigos que apoyan eso, 40 escritores que lo apoyan en 66 libros, no 73, 66 libros que apoyan pues lo que todos los autores dicen. Entonces, por eso la Biblia es la verdadera, porque tiene pues todo el apoyo que debe tener una persona en un juicio, ¿no? Cuando una persona va a un juicio tiene que tener pruebas, ¿no? Conforme lo que está diciendo es verdad. Entonces lo que dice Moisés, Isaías lo dice, Jeremías, Samuel, todos, ¿no? Los autores incluso en el Nuevo Testamento. Pero en cambio lo que dice Mahoma, ¿quién le apoya? No tiene ningún apoyo, simplemente es lo que él dice que le dijeron. Entonces habría que examinar estas cosas. En relación a la iglesia de Filadelfia... Sí, es una de las iglesias, bueno, que ha guardado se le dice, yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De hecho, la iglesia de Filadelfia creo que es la única de todas las iglesias que no tiene ningún reproche, ¿no? Que todos son... hay consejos, pero no hay ningún reproche, así como las otras 6 iglesias hay reproches. En la iglesia de Filadelfia creo que es la única iglesia que no tiene reproche. Y, recordemos también es eso, que las 7 iglesias es el periodo de la iglesia de Dios desde el año 31 hasta la segunda venida, ¿no? Pero a la vez todos formamos parte de una iglesia o de otra. Nosotros debemos de mirar esas iglesias y ver en qué iglesia estamos. Y entonces, según nuestro carácter, porque aunque ambos seamos de la misma religión, por así decirlo, quizás mi esposa es más de Filadelfia y yo soy más de la Odisea. Entonces eso tenemos que cada uno examinar y encontrarse a ver, o una persona pues puede incluso tener un poco de todas las iglesias, ¿no? Correcto. Entonces hay que cada uno pues examinar y ver cuáles son los reproches que Cristo tiene para que también corrijamos esos errores. Bueno, aquí siguen hablando de lo del feminismo y bueno, es interesante lo que dice Viajes, que no alcancé a leer. Ay, perdón. El y más abajo leí. Nos decías que no solamente usan de las personas que tienen poca ropa. En relación al feminismo, ¿no? Al feminismo. La mujer se ha degradado y eso a grandes instancias de la sociedad y todo eso. ¿Por qué se defiende hoy en día que la mujer vista como le plazca? Si yo tengo mi móvil y yo sé que voy por una calle, ojo, una calle que es peligrosa, voy en el coche, yo me bajo del coche, dejo el móvil a la vista de cualquier persona, rompen el vidrio, me roban el móvil, ¿de quién es la culpa? ¿Sería de las personas que lo robaron? ¿O en mí hay una implicación? Que yo soy consciente de que lo estoy exponiendo. Entonces, son cosas y temas obviamente de conciencia, pero hemos llegado a que la mujer es cosificada, es un objeto sexual. Y hoy en día lo que dije del móvil, la mujer es eso. ¿Por qué no se respeta a la mujer? Por eso, porque la mujer no ha tenido esa, ¿cómo se llama? Esa dignidad y ese pudor de guardar distancia y de vestir como una mujer debe vestir. Entonces, sí, hoy en día lo de las violaciones y todo lo hacen simplemente, no solamente a las mujeres que van mal vestidas, obviamente que no,
pero que sea vendido a la sociedad. Si hacemos un estudio de mercadeo, a la mujer con mucha ropa no vende, pero con poca ropa vende. Entonces, eso es interesante que miremos de causa-efecto. No es por defender a una parte de la sociedad porque yo soy mujer o por ser machista porque yo soy hombre, no, hay que razonar de causa-efecto. Oficial Lacho nos dice, antes ha preguntado algo en relación a qué significa que Dios nos guarda de la prueba, que cómo no creemos en el rapto secreto, si ahí dice que Dios nos va a guardar de toda la prueba, ¿no? En Apocalipsis 3 creo que es. Y aquí nos pregunta, que va en relación, ¿por qué entonces dice Dios que uno será tomado y otro será dejado? Tenemos que leer el contexto de Mateo 24 y veremos por qué uno es tomado y otro dejado. Y nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron, es decir, la puerta se cerró, la puerta de la gracia se cerró, y unos fueron tomados y los otros fueron dejados, pero ninguno de los dos... los que estaban dentro del arca estaban con ese tiempo de angustia, pasaron justamente 7 días en angustia, confiando en la promesa de que iba a venir el diluvio, porque Dios lo había dicho y tenían que confiar en eso. No había nunca llovido, recordemos también que habían estado construyendo el arca durante 120 años y no la construyeron sin oposición, la construyeron con mucha oposición, con burlas, con risas, con agresiones seguramente, con de todo, ¿no? Y cuando entraron en el arca y aún no había llovido, porque no llovió al cabo de 7 días, lo que se armó fuera del arca seguramente fue muy, 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 muy grande. La gente pues estaría burlándose y riéndose de ellos, mientras ellos estaban confiando en Dios y Dios los estaba guardando de la prueba. ¿En qué sentido? En confiar en Dios, ¿no? Tener plena confianza en Él de que Dios iba a cumplir con su promesa. Entonces, los de fuera no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, cuando vino el diluvio, unos sí que fueron levantados, ¿no? Porque el arca, pues obviamente, pues subió con el nivel del mar, y otros fueron destruidos finalmente, que es lo que va a pasar en la segunda venida. Entonces, cuando dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, es lo que sucedió en el arca. Uno fue tomado, guardado. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios, pero no fue rescatado, no fue llevado a ningún lugar, sino que se mantuvo en la tierra y esperó confiando en Dios. Y así sucederá en el fin del tiempo. Muchas personas tendrán que salir de las ciudades y confiar en el sustento de Dios y vivir en el campo, vivir en las montañas. Recordemos que hay esa advertencia, ¿no? También aquí en este capítulo, en Mateo 24, ¿no? Los que estén en Judea huyan a los montes. Y confiar en Dios, en que Él nos va a sustentar durante el tiempo de tribulación, mientras la gente no entiende por qué estamos ahí, y ellos están bien en ciudad hasta que finalmente vienen las plagas, ¿no? Y no entienden hasta que realmente vienen las plagas. Incluso muchos no entienden hasta que Cristo viene por segunda vez. Ok, Copito nos pregunta, ¿por qué hay malos espíritus en una casa que es cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué? Es interesante. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos avenidas del alma. Estas avenidas del alma, digamos, por decir algo, lo voy a hacer a modo más gráfico, son canales, por decir algo, que tenemos que pueden entrar en nuestra mente cosas. Tenemos los 5 sentidos, de los cuales pues más serían nuestros oídos, nuestros ojos, y obviamente trataré el gusto. Cuando hay un televisor en casa, nosotros le tenemos una puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que a través de ese sitio entren películas, novelas, bueno, cuánta cosa entra, pornografía, sexualidad, música, adulterio, música, y decimos... Según qué música, ¿eh? Claro, según qué música. La música es una de las cuales nosotros decimos, no, pero si yo soy cristiano, porque hay espiritismo en mi casa, porque resulta que yo tengo alguna puerta abierta. Estoy abriéndole puerta al enemigo de alguna manera con lo que veo, con lo que escucho y aún con lo que como. Entonces es interesante, y la pregunta que haces es que ¿por qué en una casa cristiana puede haber espiritismo? Por lo que te comento, alguna cosa ahí que está abierta para que él pueda entrar.
y no es o con lo que voy a decir, no mora Cristo, porque si entra el enemigo, acordemos que la luz y las tinieblas no van de la mano. Disculpad, que veo que estáis diciendo algo que estáis diciendo que nosotros hemos dicho que Dios pecó. Nosotros jamás hemos dicho que Dios pecó. Nosotros dijimos que Cristo tenía naturaleza pecaminosa que es diferente. Tenía nuestra naturaleza, nuestra carne pecaminosa, pero sin pecado. Él no pecó. Él podía ser tentado porque tenía esa naturaleza en la cual pues podía caer, pero no cayó, jamás pecó. Por lo tanto, nosotros no hemos dicho que Dios, ni Cristo, ni nadie haya ni nadie, ni ningún ser de la divinidad pues haya Está pecado. claro en Romanos 8:3, que podéis leerlo, que lo que habla, que Él venció en el pecado, pero no en el pecado de que Él pecó, sino en su carne, porque su carne era igual que la nuestra, si se cortaba le salía sangre, obviamente. Y recordemos una cosa, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser imitadores de Cristo si Él vino con ventaja hacia nosotros o en relación a nosotros? Él no vino con ninguna ventaja en relación a nosotros, Él vino con la misma condición que nosotros, pero sin pecado. Eso que quede claro, no hemos dicho jamás que Cristo pecara, jamás lo hemos dicho y no lo diremos, sino que vino con esta naturaleza que podía ser tentado, y si él no se sujetaba al Padre, si él dejaba de orar, dejaba de tener relación con el Padre, entonces su naturaleza lo hubiera llamado a pecar, y si no se sujetaba al Padre hubiera pecado, pero no lo hizo, no pecó, porque siempre estuvo sujeto a su Padre. Correcto, entonces es interesante porque he visto que Oficial fue el que dijo que nosotros decíamos que Cristo había pecado. Entonces es interesante porque yo cité Romanos 8:3 y que dice, me gustaría que me respondieras algo, y es que si Cristo, nosotros no dijimos que Cristo había pecado. Cristo vino en la naturaleza caída de Adán. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo vencer como Él venció. Ojo, puedo vencer porque Él pudo vencer no siendo pecador, porque Él no pecó, nunca pecó, porque su mente estaba sujeta al Padre. ¿En qué sentido estaba sujeta? Su mente no cultivó lo que yo he cultivado, ¿correcto? Pero su carne, ojo, lo que voy a aclarar, su carne era de pecado. O sea, su naturaleza, a él le podía doler el estómago, él se podía quebrar un hueso, le podían salir caries en los dientes. Y si no se sujetaba a su Padre, su naturaleza lo hubiera llamado a los deseos de la carne, pero sin embargo él se sujetó siempre a tener esa naturaleza espiritual, que es la naturaleza que nosotros debemos de tener en unión con nuestro Padre, mediante Cristo, tener esta naturaleza espiritual, que aunque pero si nos apartáramos, por eso nos dice en Apocalipsis, en 1 de Juan 3, habla un poco de la condición de Cristo. Pero es que cuando dice, y ya lo habíamos mencionado, David, en pecado me concibió mi madre. ¿De qué linaje viene el Señor Jesús? Como hombre, de David. Ojo, si él venía del linaje de David y en pecado lo concibió su madre, su linaje, su carne, ojo, con su carne, su sangre, sus células, sus huesos, todos sus sistemas eran de naturaleza humana. Pero porque no lo cultivó, no cultivó nunca los pensamientos que nosotros cultivamos, no se dio a los gustos que nosotros lo hubiera podido hacer. Pero entonces no vino aquí a la tierra un superhéroe, un Superman, que me vino y me dice, sabes que yo soy Superman, vengo a rescatarte, pero tú sé igual que yo. Y quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero claro, yo vengo con ventaja, no, él vino en igualdad, en este caso, con nosotros. Primera de Juan 3 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la condición en la cual pues, nosotros podemos obtener esta victoria sobre todo pecado. Lo que pasa es que no nos sujetamos a Dios, no oramos lo que deberíamos de orar, no leemos lo que deberíamos de leer, y entonces Dios no nos puede bendecir, y tampoco nosotros apartamos a Dios de nuestras vidas y preferimos pues poner películas, series o lo que sea. Entonces, pero Cristo en ningún momento antepuso a Dios a nada. Es decir, nunca antepuso nada en lugar de Dios, sino que siempre
Lo primero siempre fue Dios, fue su padre, y por lo tanto siempre mantuvo en jaque esa naturaleza caída, y la mantuvo siempre a raya, sin pecar, sin cometer pecado. Entonces, queríamos matizar esto porque vemos que por aquí Sí, que estaban se está diciendo, armando un pequeño... sí, estaban diciendo que nosotros estamos diciendo que Cristo había pecado, que Dios había pecado, y nosotros no lo hemos dicho. Correcto, entonces espero que le haya quedado claro, no sé si es hombre o mujer oficial, que lo veo que sigue comentando. Y pues es interesante que siempre que tengamos el Espíritu de Cristo y vengamos a un directo como este, es la manera en que debemos no ofender, porque la idea es que todos compartamos y todos aprendemos. Entonces, nosotros aquí no venimos ni a pedir dinero, sino que venimos es para compartir lo que nosotros entendemos, y vienen personas que nos alegra que hay personas que preguntan, que tienen inquietudes, y sigáis haciendo las preguntas que a medida que nosotros podemos vamos aclarando. Sí, la persona lamentablemente se ha ido, pero bueno, al menos los que estáis y habéis estado en esta pequeña discusión, pues eso, lo habéis... Sí, ha quedado claro. Hemos querido aclarar pues este punto. Este punto que es interesante. Sí. Bueno, veo que seguís hablando. Vamos a ir abajo un momento las últimas preguntas en relación a esto que hemos estado hablando. Pero ya aún así, ya nos pasamos 6 minutos de la hora que hemos dicho que terminaríamos. A ver si hay alguna pregunta. Aquí vamos a hacer una última pregunta. ¿Sí? Sí, Una tú, una yo. claro. Elige tú la que A ver, quieras. hay muchos que nos saludan, y de nuevo gracias por estar acá, los que van entrando de últimas. Todas sus preguntas son muy importantes para nosotros, que obviamente, pues obviamente entran muchas personas y van preguntando, y a veces son 90 y pico, y nosotros tratamos de ir respondiendo. Entonces, espero que entendáis que todas las preguntas para nosotros son importantes, ¿vale? Casio, pregunta de Casio, que dice, ¿qué Ok. pensáis de la teoría de la evolución? ¿No? Nosotros no somos evolucionistas, somos creacionistas. Creemos que la evolución, bueno, es un invento obviamente de Satanás, que es el primero en decir bueno, en negar a Dios, ¿no? Y obviamente, pues la evolución, pues lo que hace es eso, es negar a Dios. Lo que sí que es cierto es que en las corrientes cristianas, un poco para querer comulgar un poco con el mundo y no quedar como que nosotros creemos que este mundo fue creado en 7 días, que es literal, nosotros creemos que el mundo fue creado en 6 días y en el séptimo día Dios descansó. Pues lo que se está diciendo es que esos días en verdad eran etapas. Eso los testigos de Jehová lo tienen como etapas, ¿no? Creo que de 1000 años. Entonces que la creación fueron días no literales sino simbólicos. A la vez también pues hay personas que dicen que son grandes periodos de tiempo de millones de años cada día, pero no es así. Dios, por eso la importancia del sábado, ¿no? Si realmente creemos en el sábado es porque entendemos que la semana fue literal. Ahora, si decimos que la semana de la creación en verdad fueron millones de años, entonces el sábado no tiene ningún sentido. Y bueno, creemos pues eso, que la evolución pues fue dada en un siglo en el cual pues había un alto crecimiento del protestantismo. Recordemos que la teoría de la evolución no se da en épocas de oscurantismo de la Edad Media. ¿Por qué? Porque Satanás ya tenía engañadas a las personas, ¿no? Ya las tenía engañadas en un sistema religioso errado. Pero una vez se sale de ese sistema y el protestantismo empieza a predicar la palabra de Dios, Satanás tiene que inventar otro error para desviar a las personas, y entonces introduce todo el tema de la evolución. Nosotros somos criaturas de Dios y hechos a su imagen, no venimos del mono ni de ningún otro animal. Bueno, yo quería responder algo que dijo Ray. Ray, sí, que Cristo fue engendrado del Espíritu, por esta razón no tenía naturaleza pecaminosa. Vuelvo a citar Romanos 8:3, donde él habla, donde está refiriéndose, encuentro rápidamente Romanos 8:3, y mi pregunta sería, si él no tenía naturaleza, ojo, la naturaleza, semejanza de naturaleza de pecaminosa, ¿cómo podía morir? Si lo único que puede morir es esta materia, y Cristo no tenía naturaleza pecaminosa, ¿cómo podía morir? Nosotros no podemos matar a Dios. O sea que todo el cuento de la cruz fue un engaño. Él se hizo crucificar, y conforme se hizo crucificar, pues
no estaba, Ujú. él vino en naturaleza pecaminosa, Pero sin pecado. semejanza, Ujú. Pero pero sin pecado. recordemos también es eso, que él vino a rescatar a la raza caída, no vino a rescatar a la raza no caída, es decir, a Adán antes del pecado, sino que vino a rescatar a las personas caídas. Él vino a ponerse en nuestro lugar. Entonces, él es nuestro ejemplo y nosotros debemos de alcanzar su carácter, ¿no? Debemos alcanzar pues esa perfección de carácter que él tuvo en obediencia y sometimiento a su padre. Entonces, si él hubiera venido con ventaja alguna, no podría ser nuestro ejemplo. Por eso Sí, dice en Hebreos, perdón, 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿no? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado como nosotros somos tentados, porque si no, no tiene sentido. correcto. Es interesante, obviamente, y vuelvo a citar Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo condenó al pecado en la carne si su carne era santa? No, Su carne, ojo, su carne, no su espíritu, y no su carácter, pues no su carácter. su carácter sí que fue santo, porque si no hubiera sido, no hubiera servido como propiciación. Recordemos que el Cordero no tenía que tener ni mancha ni defecto, entonces Cristo tuvo que vivir una vida sin pecado, ¿no? Correcto. ¿Y cómo podía morir si su naturaleza no era como la de un ser humano? No podía morir. A Dios, es que la esencia de Dios es vida. ¿Cómo podemos matar a Dios? Es, Entonces, todas estas preguntas son interesantes. sí, es este tema de la naturaleza de Cristo, a ver si podemos hacer un vídeo de un minuto, aunque bueno, es muy extenso, Sí. pero a ver si podemos hacer un vídeo un poco más, más largo hablando de esto o preparar un directo con todos los versículos. En hebreo se habla bastante sobre esta naturaleza, ¿no? De Cristo. También nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se puede compadecer de nuestras debilidades por el hecho de que Él pasó por nuestras aflicciones, pero sin pecado. Él salió siempre victorioso. Nosotros caemos en muchas ocasiones porque decidimos apartarnos de nuestro Señor. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la semejanza de Cristo con nosotros, es que Él no tuvo pecado. Aquí lo estamos viendo, pero sin pecado. Entonces, Correcto. bueno, es un tema amplio, bonito, Extenso. bonito, porque es el tema que nos lleva también a entender que nosotros podemos ser vencedores, así como Cristo fue vencedor, y vivir una vida sin pecado. Y de hecho, los 144.000 Tendrán esta... tendrán esta condición Correcto. y por eso pasarán por la tribulación, porque esos 144.000 van a ser la prueba contundente de que se puede obtener victoria sobre todo pecado en esta carne pecaminosa. Por eso en Apocalipsis 14 nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, no tenían errores doctrinales de Babilonia, de otras iglesias. Y dice, estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, son sin pecado. Es decir, son personas que con nuestra naturaleza caída obtienen victoria sobre victoria sobre victoria sobre victoria, no por sus méritos, sino por los méritos en Cristo. Sí, entonces es interesante. Para mí este tema es muy importante porque es un tema, la humanidad de Cristo lo es todo para nosotros. Si para mí Cristo fue un Superman, perdón que lo ponga así, con todo el respeto y la solemnidad que se merece, eh, no tiene caso. Cerremos la Biblia y vámonos a vivir la vida, Sí. porque si Él no pudo, si Él vino con una fuerza, con Ventaja. algo más, Que ¿cómo nosotros... iba a rescatar al hombre de donde cayó el hombre? ¿Cómo lo iba a rescatar donde el hombre cayó si a él no le Eh, dolió, no sabe lo que pasa al ser humano, las tentaciones? eh, Por eso es nuestro sacerdote. Esto es como, por ejemplo, si ahora nos prestan un vehículo, nos prestan un Renault 4, ¿no?
y la persona que nos lo presta tiene un BMW último modelo y nos dice que le sigamos por la carretera, ¿no? Sígueme por donde voy. Pero claro, él tiene un BMW y yo tengo un Renault 4, entonces te voy a seguir, pero no, bueno, a lo mejor ni llego, ¿no? Entonces, Cristo, pues eso, él vino pues en nuestra carne pecaminosa, pero sin pecado, es decir, podía ser tentado desde fuera y también, en cierto modo, desde dentro, pero él no, siempre dijo que no a toda tentación. De hecho, desde dentro, ¿en qué sentido? Pues cuando estaba en el desierto él tenía un hambre espantosa, ¿no? Pero sin embargo no se dejó tentar de esos deseos de la carne, de querer. Él tenía el deseo de comer pan, de comer pan, lo que fuera, ¿no? Tenía deseos Claro. de comer. Pero sin embargo, él fue tentado, pero él dijo que no, y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces así venció a Satanás con la palabra de Dios y pudo obtener victoria sobre todo pecado, así como nosotros podemos obtener victoria sobre todo pecado. Haremos un vídeo, y de hecho lo tenemos, no sé si grabado, escrito está, no sé si está grabado, que se titula Si podemos dejar de pecar. Es muy interesante, no os lo perdáis, y lo subiremos a TikTok y también a nuestro canal de YouTube. No, la necesidad del cuerpo sí, pero en ese momento el Señor Jesús, lo que dice Ray es que el Señor, una cosa era tener hambre y otra es un deseo. Eh, nosotros entendemos que en ese momento hubiera podido comer lo que le llevaba, digamos, el enemigo y, y dejar el ayuno, simplemente porque sí, pero para él era importante muchas cosas y obviamente para nosotros es importante saber que tenemos en el cielo un sumo sacerdote al cual nos podemos acercar porque él vivió a semejanza, obviamente, como nosotros. Y para mí esto es importante porque si nos desviamos de otra manera podemos tener otro lenguaje y estamos adorando a otro Cristo. Ojo con lo que digo y para mí es así. Cuando nosotros pensamos que Él vino con la naturaleza no caída, estamos adorando a otro Cristo. Porque en la Biblia está tal cual, donde dice que vino con semejanza de carne de pecado. Él sentía, a él le dolía, por eso pudo morir. Si no hubiera venido en semejanza de carne de pecado, no hubiera podido morir. Entonces, para mí es alegrarme y decir que tengo un Dios, un Salvador, que sufrió y fue tentado como nosotros. Y por eso Él puede mostrar sus señales ante el Padre y decir, ellos están pasando por esto porque yo pasé por esto. Y recordemos una cosa, cuando estaba en el Getsemaní orando, ¿cuál era el deseo de Cristo? Él sabía y quería morir en la cruz, pero sus deseos de su carne, su parte, digamos, carnal, no lo quería llevar a la cruz en un sentido. Él era tentado para no ir a la cruz. Él no quería morir en la cruz en el sentido que me voy a la cruz, que bien, sino que él sabía que eso le iba a infligir muchos dolores. Y por eso él dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Aquí Cristo es tentado. Si es posible, pase de mí esta copa. Aquí la naturaleza carnal está diciendo, por favor, que si es posible, pase de mí esta copa. Pero sin embargo dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí es reconfortado Cristo y obtiene victoria. Si él hubiera seguido razonando, pase de mí esta copa, porque yo, pam, 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 entonces Cristo hubiera dicho, yo lo siento, no voy a la cruz porque no quiero pasar por eso. Entonces es un tema, como bien dice Ray, que es bueno presentarlo, que si te gustaría presentarlo de otra manera. Y bueno, es un tema muy amplio y muy bonito, en el cual, pues, si Dios quiere, tendremos la oportunidad. Tenemos varios temas en YouTube en relación a esto. Si buscáis Naturaleza de Cristo, en nuestro canal de YouTube podéis encontrar que hablamos sobre este tema, ¿no? Para todas las personas que habéis tenéis otras Somos adventistas, preguntas, sí. Preguntan. eh, dejad si no hemos podido responder todas. Agradecerles por estar acá, por aportar y bueno, con la ayuda de Dios estaremos en otro directo. No olvidéis que podéis escribirnos en el correo si tenéis una inquietud o alguna pregunta
en nuestro correo. Nuestro correo electrónico, que es laverdadilustrada@gmail.com. Correcto. Me gustaría terminar con una pregunta que han hecho aquí, que cómo será el cielo, ¿no? Porque dejemos pues con con Sí, algo sí. bonito. En cómo será el cielo, nos pregunta Leslie, ¿no? Sí, ¿cómo será el cielo? Bueno, Pablo dice que ojo, que habrá cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, ¿no? O Sí, oreja no ha oído. Em, sí. Cosas que no ha visto el hombre ni ha pensado son las que hay allá. Y dice que es algo, o sea, si leemos, es una esperanza y el cielo es algo hermoso. Que ajá. no lo sabemos porque somos Bueno, finitos. sabremos que no Y habrá pecado, que no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá remordimientos, no habrá nada malo, que todo será bueno. Sabemos que allí estarán todas las personas de todas las épocas, desde Adán, es decir, conoceremos a Adán. De hecho, nosotros vamos a resucitar, aquellos que pasamos por la muerte, resucitaremos con estos cuerpos, pero ya glorificados, con naturaleza no caída, y que, bueno, pues miraremos a Adán y veremos que Adán era un hombre alto, guapo, y nos compararemos con nosotros y nosotros nos veremos nada a su lado, ¿no? Y bueno, pues eso, tendremos la bendición de poder, pues obviamente conocer a Cristo, claro, conocer de primera mano, que Él nos explique, nos hable, hablar de la Biblia, de todo aquello que no entendemos, hablar de todo como, no sé, un poco de todo, y dice que estaremos creciendo, ¿no? En en sabiduría sabiduría. por los siglos de los siglos. Y Y bueno, pues conocer a personajes como David, Samuel, Pablo, Pedro, todos aquellos pues que serán salvos. Entonces, Y que no habrá ya más llanto ni dolor. O sea, sí, nosotros a veces vemos, y es interesante lo que decía para cerrar, Alexis, y es que eh, todo esto es interesante comprender, y también queremos animarlos que hay una esperanza, no somos que, católicos, no, no es catolicismo. Sí, que sí. hay una lucha de cada uno de las personas que están acá, que están compartiendo con nosotros. Hay una lucha interna por conocer, por problemas internos, a veces en la vida de cada uno, luchas. Y el mensaje, digamos, para terminar, es que tenemos un Salvador, por eso que nos puede salvar, y que si nos acercamos a Él y que si depositamos nuestra confianza en Él, que hay una esperanza, y que esto que está sucediendo en esta tierra, los llantos, las despedidas de los seres queridos, las enfermedades, todo esto, Dios nos ofrece una patria mejor. Mm, Y es para que nos animemos y nos reconfortemos con saber que tenemos un Padre mm, y un hermano, mm, el Señor Jesús, que está preparando moradas para sus hijos. mm, Entonces es una bendición y es de mucho ánimo para todos los que estáis pasando por mm, tribulaciones, pruebas, angustias, duelos, mm. saber que tenemos una bendición. Popeye, busca un vídeo en TikTok que tenemos que se titula ¿Qué es el paraíso? Ahí hablamos un poco dónde está el paraíso, qué es el paraíso. Así que bueno, os dejamos ya. Ha sido Sí, muy largo, casi 2 horas de directo, pero bueno, ha sido de bendición. Y bueno, espero que hayáis estado bien. Y sobre todo eso, pues podéis entrar a nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, como bien veis. Estamos en Telegram, estamos en Facebook, en YouTube. Nos podéis encontrar en nuestra página web, en La Verdad Ilustrada, www.laverdadilustrada.com. Y bueno, en WhatsApp también. Así que bueno, con mucho gusto, pues en Instagram también nos lo habíamos dejado. sí. Así que bueno, ahí tenemos todos los vídeos, sobre todo en nuestra página web es donde tenemos mucho más material y podéis conocer un poco sobre estos temas que hemos hablado y otros. Así que bueno, que Dios os bendiga y espero que hayáis estado a gusto con nosotros. Nos alegra muchos mensajes ver que podéis compartir con nosotros, y deseamos una bendición especial para todos, Mm. y gracias por el tiempo que compartís. Saludos a Artreto, a Anaí, a Yani, a todos los que vais despidiéndoos, a Cristo Maya,
etcétera. Si todos vosotros, pues eso, un fuerte abrazo y Y nos vemos bendiciones. pronto en otro directo que ya miramos a ver si lo podemos anunciar o a veces lo hacemos así también un poco según vemos. Un saludo y que Dios os bendiga. Un abrazo. Adiós. Adiós.